Hola, hola. Ya estamos de Bueno, vuelta en un día que no nos toca, pero ya estamos aquí. hoy no nos tocaba, pero nos hicieron trabajar los altos mandos de la corporación Sicomnia. Nos dijeron, ¿por qué no presentaron el sábado? Entonces, pues le dijimos, aquí estamos. Bueno, pues bienvenidos a este conversatorio del día de hoy. Perdón si estamos así, es que estamos compartiendo un poquito. Justo Bienvenidos yo al estoy tratando conversatorio de de hoy. encontrar el en vivo, no, todavía no me sale. Ah, bueno, pues yo ya lo estoy compartiendo. Ajá. Por tercera vez, bienvenidos al conversatorio del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden compartir, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos pues en esta, en la roja, en la negra con blanco, en la otra de la camarita, en la Fíjate, azulita todavía no, en la azulita todavía no, pero ya la estamos pensando de entrarle también a la azulita de la O y la F, porque pues la situación está la crítica. O y la F, sí, sí, Pero bueno, solamente. hoy tenemos un conversatorio que era el que estaba programado para el sábado, que se llama Rompiendo el Cristal y está dirigido a esta parte pues, de las generaciones de cristal, mal dicho, bien Cristal. dicho, como le quieran ver. Creo que ahorita pues que expongamos este tema se van a percatar. Y más hacia la cuestión adolescente, tras esta situación de la pandemia, que por donde lo veamos, a pesar de que no había un índice de letalidad grande en esta población, fueron víctimas desde otro proceso que fue el social. Perdieron cuestiones sociales, perdieron cuestiones familiares, perdieron cuestiones de identidad y eso los volvió todavía más vulnerables en muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que yo lo pondría desde este inicio con respecto a esta parte de lo de la generación de cristal, ¿no? Y Claro, bueno, yo creo que habría que marcar también, porque fíjate que haciendo la investigación necesaria para esto, estuve escuchando como algunos podcasts donde había gente invitada, teóricamente estudiosos de la materia, y me di cuenta de algo que me sacó mucho de onda y es que no entienden perfectamente qué generaciones. Y entonces le siguen diciendo millennials a la generación actual, que es la generación ujú. Z o la generación de los centennials. Todo el mundo pone como en esta forma de dirigirse a ellos como esto de no hay que etiquetar, no hay que hacer, y yo creo que antes no se hablaba tanto de las generaciones como ahora, porque claro que hubo un rompimiento y no un rompimiento en tanto a brecha generacional por pensamiento, sino por avances tecnológicos. Y esto Ujú. es muy importante. Es muy importante en tanto que la forma de comunicarse y la forma como de empezar a relacionarse ya es diferente. Y seguramente la generación que venga va a ser todavía mucha más esa diferencia, ¿no? Y si nos vamos percatando de hace 10 años, por ejemplo, no había los avances tecnológicos que hay hoy en día. Y avances tecnológicos no me refiero a nuevas computadoras o cosas de este tipo, sino justamente en redes sociales, ¿no? Todo lo que se ha crecido, esto del el metaverso y las posibilidades que va a haber ahí, todas las cosas que hemos venido avanzando, ¿no? O sea, ya no solamente me da mucha risa, ¿no? Empezamos siempre diciendo síganos en nuestras redes sociales, pero es que ya no es una, o sea, son muchísimas, ¿no? Son muchísimas y muchas son hermanas, otras no tanto. Entonces, pues es interesante y creo que ha habido un cambio importante en eso. Ahorita que lo mencionas, simplemente, ¿no? O sea, no podemos decir el nombre de las redes sociales en otras redes sociales porque nos bloquean, porque no tenemos visualización, infinidad de cosas, ¿no? Y si lo traspolamos también a este punto que mencionas, sucede algo muy, muy similar. En el momento en el cual estamos hablando de una cuestión de identidad de género, en el momento en el cual estamos hablando de una cuestión de generaciones, de todos estos temas que son actuales, siempre viene seguido de la censura, de no puedes hablar esto aquí porque está mal, no puedes hablar de esto aquí porque está mal. Y no es solamente una cuestión que podamos contemplar como generacional, ¿no? Todavía hay muchos países en donde
una mujer no puede vestirse como quiere porque está mal visto. Está viendo, por ejemplo, un video de la Chinguamiga, ¿no? Que decía que fue a Corea apenas, y dices, no manches, Corea, el primer mundo. Salió ella vestida como se viste aquí en México, y lo primero que pasó fue que todas las personas adultas y jóvenes en su país le empezaron a criticar, a humillar, a decirle de cosas por este tipo de vestimenta. Entonces, no solamente hablamos de primer mundo, de tercer mundo, como lo quieran hablar, hablamos de una cuestión meramente ideológica que va a afectar tanto el pensamiento crítico de una población adulta, como de una población joven, como de una población adolescente. Y que cada una de estas partes va a tener su propia estructura de pensamiento en la cual nuevamente se va a volver a generar esta parte de la censura y que va a terminar dando un ciclo. ¿Hasta qué punto? Hasta que no se termine de comprender o de aceptar ambas, pues todas las formas de pensamiento en todas estas generaciones, ¿no? Penny. Fíjate, creo que algo que hay que destacar es que todos hemos pasado por la adolescencia y todos pensamos que nuestra adolescencia siempre es la más difícil, ¿no? O sea, yo creo que todas las generaciones, ahorita las personas adultas mayores o las personas adultas, cuarentones, treintones, pensamos que nuestra generación fue la más difícil. Y no es cierto, ¿no? O sea, creo que lo que es interesante rescatar y destacar de ahí es que hay una cosa en común en todos, y es que la adolescencia duele. Y a todos nos es dolorosa, a todos nos es confusa y a todos nos es un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque se está empezando a consolidar nuestra identidad. Eso que dijiste de la identidad a mí me parece que es lo principal que ocurre en la adolescencia, la consolidación de la identidad. Y la consolidación de la identidad tiene que ver también con los cambios físicos, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que son las hormonas, es que es todo, o sea, es una mezcla de todo. Acuérdense que nuestra identidad es el cómo me veo, cómo me siento y que todo tenga como cierto equilibrio. Entonces, de alguna manera, llega el momento en el que mi cuerpo, a ver, espera, todo lo que he pensado, sentido durante los primeros años de mi vida ya no tiene mucho sentido con esto que estoy viendo, con esto que soy hoy. Y entonces hay que como hacer un proceso de duelo, de dejar justamente la infancia para empezar una nueva cosa, porque además acuérdate que cuando eres adolescente no eres adulto ni eres niño. Entonces es muy difícil ese tránsito, ¿no? O sea, es un tránsito en el que hay que parar un poco, entender el cuerpo, conocer el cuerpo nuevo y entonces seguir adelante y tomar decisiones importantes. Pienso que muchas de las decisiones más importantes de la vida se toman durante la adolescencia, ¿no? Pensando que la adolescencia dura hasta los 25 años y hay adolescencia tardía. Hay gente que a los 40 sigue siendo un adolescente, ¿no? Desgraciadamente. Y a ver, y aclaremos, ¿no? Ser adolescente no significa que a los 30, 40 años te salió una espinilla, te salió un punto negro, te salió un barro en la cara. Hablamos de una cuestión diferente que va en procesos de pensamiento, procesos de identidad, procesos de conducta, de comportamiento. Entonces no vayan a tener también esta idea de, ay, sí, está ese adolescente, ni que tampoco es algo ni bueno, porque creo que ahí todo tiene sus etapas, sin duda alguna. Entonces, quiero abarcar otro tema, bueno, no, no es otro tema diferente a este, sino es un tema dentro de lo que teníamos aquí planificado, porque hablábamos de esta parte de las generaciones y mencionabas un punto muy importante y que sigue tomando como que este error, ¿no? La generación millennial y la generación Z, que es a la que corresponden la generación de cristal, entre comillas, para que lo escuchen en Spotify. Ya dije el nombre, bueno, no importa. Por si lo escuchan allá, este, ¿cuál es la diferencia para empezar en cuestiones de edad, Penny? No sé si tienes tú ese dato. No, yo no lo Abarca. tengo. Ok, bueno, vamos a empezar con la generación Y, que son los millennials, básicamente. Estos abarcan desde 1981 aproximadamente
un Ah, sí, el poquito, 96. ajá, hasta el 96, que otros ya lo mandan hasta el 2000, ¿no? Por eso son millennials, Ujú. pero pues todavía van entrando. La generación Z, que es del 96 o 2000 y que va abarcando hasta el 2010 aproximadamente. Entonces 2012, hablamos, exactamente, entonces hablamos de una generación que tiene aproximadamente 23 años de edad, ¿no? En cuestiones de la generación Z. Y esto sí. es importante porque ya no hablamos de adolescentes, bueno, pues hablamos de la adolescencia, pero no hablamos de los niñitos que vemos en la secundaria. Hablamos de personas que ya son adultas, de personas que muchos ya tienen Bueno, que trabajo. son adultas en cuestiones Ajá, en legales. cuestiones legales, exactamente, otra vez entre comillas, por si no nos están escuchando. Entonces, hablamos de personas que legalmente ya son adultas y que legalmente ya podrían tener un trabajo y que bueno, no legalmente, sino que muchas veces ya tienen responsabilidades, que crecieron en una época en donde normalmente las cuestiones, por ejemplo, de sexualidad, estaban a la orden del día. No, yo me acuerdo todavía que cuando estábamos aquí en esta red social donde estamos transmitiendo, en el 2006, 2007, te encontrabas infinidad de imágenes y de temas y todo sin censura, ¿no? Entonces, después entra esta parte de la censura, que ya es donde ya les toca más a ellos, y entonces tengo que hablar de cuestiones veladas, o si estoy hablando del tema está mal, o cómo es que tengo que hablar de estos temas. Entra también la pandemia, en donde a muchos les tocó secundaria, les tocó preparatoria, les tocaron este proceso que hablábamos la semana pasada de encontrar su identidad de una forma más amplia. Y nuevamente vámonos a la vida social, ¿no? A lo presencial, en donde retomamos. Se perdió esta parte de la libertad de expresión, se perdió esta parte de la formación por cuestiones de pandemia y se les manda al matadero básicamente pues sin ningún arma, porque todo lo que hablaban estaba mal estructurado o estaba mal comprendido por las demás generaciones, ¿no? Penny. Claro, fíjate, algo importante sobre todo durante la pandemia, ¿no? Entender esto que les decía, ¿no? La adolescencia es un proceso de crisis, es un proceso de estar como reafirmando muchas cosas, esto que les decía del cuerpo, en fin. Pero además también hay un proceso como de desidentificación con los padres y entonces ya no, ya mi núcleo social ya no está en los papás, como estaba cuando son niños, ¿no? Para los niños los papás son el ejemplo a seguir y son esa cosa que es lo máximo y es mi superhéroe, mi papá, y yo quiero ser cuando sea grande como él. Entonces pasa el tiempo y los adolescentes empiezan a juntar entre ellos y empiezan a buscar unas figuras de identificación fuera de su lugar de nacimiento, fuera de su familia. ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia lo que vino a hacer es encerrarlos a un lugar donde estaban únicamente con sus papás y donde otra vez las figuras de identificación, y no solo como figuras de identificación, sino como como figuras de importancia y de relevancia, seguían siendo los papás, ¿no? Entonces, qué dificultad para ellos el poder transitar y pasar a crecer justamente porque no están pudiendo, ¿no? Al final se iban quedando y creo que eso, lo que vemos hoy en día de los adolescentes, es el resultado de eso. Porque, ¿qué vemos? Yo no sé cómo estás tú en la clínica, pero al menos para mí en la clínica he visto adolescentes que les cuesta muchísimo trabajo tener relaciones sociales con sus iguales, ya no quieren salir de su casa. O sea, ya uno de adolescente lo que buscaba era entender el mundo, experimentarlo, la curiosidad te llevaba a donde sea, ¿no? Luego a lugares impensables y peligrosos, porque ese es el momento, ¿no? Uno se siente temerario y se siente fuerte. Ahorita los adolescentes no. En este sentido, podrían ser generación de cristal, en el sentido en el que hay muchas cosas que los amenazan y entonces sí parece que se van a romper, pero no parece, se van a romper. O sea, salen y hay un mundo violento afuera y hay un mundo que además está lleno de como pocas esperanzas
y entonces por eso se encierran, ¿no? Y luego viene la pandemia a decirles, mira, sí eres muy mortal, Y es ¿no? vulnerable, sí, o sea, sí hay un riesgo real. Regresamos a lo mismo, o sea, no voy a armar mucha controversia, creo que hay temas en contra y a favor, pero el simple hecho de que el gobierno o el país en el cual viven se están peleando por unos libros de texto, entonces no te da, les da justamente esta misma situación. ¿Cómo confío en las personas que se supone que me están cuidando, que me están prestando, que me están dando, no prestando, sino que están impartiendo mi derecho a la educación, si no se ponen de acuerdo con unos libros de texto? Porque estén bien o porque estén mal. Creo que errores en los libros de texto ha habido mucho tiempo, ¿no? Entonces, sea una cuestión política de errores o de lo que sea, están a unas semanas de entrar y que todavía no está ni siquiera dicho, oye, ¿con qué voy a estudiar? Entonces, son estas pequeñas cosas que al final del día para esta población, ya hablamos de 2010 para acá, que siguen en el proceso de secundaria, de primaria y demás, está velada también por todo lo sucedido con las generaciones anteriores y que de igual manera están comprendiendo si en verdad este mundo en el cual estoy creciendo, esta sociedad en la cual me estoy desarrollando, realmente me puede brindar las herramientas necesarias para forjarme. Y ahí también en donde viene esta idea de eh, cuestionar los puntos de vista de las generaciones anteriores, ¿no? Porque entran, vamos a los millennials. Igual yo ahorita voy a quemar a mi mamá, pero somos una generación que todavía creció con el fregadazo, que crecimos con el golpe, que crecimos con el castigo. Entonces, y ellos también son una generación que todavía crecieron con aún más castigos. Si realmente esa es una situación correcta, o sea, realmente lo correcto es criar a los hijos con golpes, entonces creo que estuvimos jodidamente mal desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos a comprender también que las cosas no solo son la perspectiva que nos están dando a entender o la perspectiva que estamos viviendo, sino todo el cambio generacional que se está dando. Escuchaba la vez pasada en un post, ¿no? Este, la generación actual, esta generación que le dicen de cristal, hace su trabajo en una hora en su cama, mientras que la generación de piedra que les llaman también, igual entre comillas lo voy a poner, lo hacen 8 horas en una oficina y soportando a Juanito y a Marianita, ¿no? Ujú. Entonces, creo que estos son aspectos que tienen también de ventaja la misma generación porque ha aprendido a interactuar con este cambio tanto tecnológico como generacional. Penny, Este, es que se me vinieron muchas ideas, ¿no? Pensando un poco como en esto échalas, de, tenemos tiempo. esto que dices como de proporcionarles también como sociedad un lugar adecuado y las herramientas adecuadas para que ellos puedan seguir creciendo, ¿no? Yo pensaba, claro, porque al final la consolidación de la adolescencia se da en el momento en el que ya hay una lógica entre lo que soy y lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y como encontrar ese punto de equilibrio y ese punto medio entre lo interno y lo externo. Entonces, claro, si la lógica no se está poniendo desde afuera, pues desde ahí podemos pensar que hay una crisis. Pero también creo que hay ciertas ventajas. Es curioso porque pensando en esto de los libros de texto, porque es el ejemplo que está como muy actual, antes no se hubiera podido hacer esto. No se hubiera podido uno quejar de algo que el gobierno ponía, pero además creo que la posibilidad de que tengamos redes sociales también nos permite no solamente quejarnos, sino también darles puntos a favor, ¿no? Lo que está pasando es que hay una lucha mediática entre la televisión que nos está diciendo, por un lado, la televisora de uno de los empresarios más importantes de México está diciendo, estos libros son basura, guácala, tírenlos a la basura y es que lo que nos quieren es meter ideas para que todos seamos comunistas y shalala. Y por otro lado está la parte de las redes sociales en donde
en TikTok, en Instagram, en todo esto, se ha hecho todo lo contrario, ¿no? Sin decir que son lo máximo, solamente como en esta cosa de, a ver, espérate, pues no funciona de esta manera, está pasando esto, pero lo que tiene de importante esto es que se está permitiendo hablar y se está permitiendo que haya mucha información puesta. A veces tanta información también confunde. Y creo que de por sí la adolescencia como tal es un proceso de confusión, todavía con un mundo que se vuelve confuso, este proceso creo que por eso se está retardando. Y entonces por eso hay adolescentes que vemos, hablando de generaciones, muchos millennials que todavía no logran crecer, que todavía no logran consolidar esa identidad, que todavía necesitan ser valorizados y necesitan ser repensados muchas de las cosas que tienen porque solamente quieren ser vistos, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, porque todavía no tienen un ideal bien marcado, que ese es parte de la consolidación de la identidad, encontrar el ideal hacia donde voy. Desgraciadamente, el proceso que están viviendo ahora con tanta información es que hay tanto que ya no sabe uno qué elegir, y al no saber qué elegir, viene, creo que uno de los problemas más importantes que tienen los adolescentes hoy en día, que es la depresión. Pero es una depresión que a mí me parece que tiene tintes melancólicos muy importantes. Y tintes melancólicos, es decir, que ya está pasando a una parte de la depresión donde ya no solamente es como un proceso como momentáneo, ¿no? O como de cierto tiempo, sino como si incluso la misma identidad se estuviera consolidando a partir de esa parte melancólica. Y entonces sí hay que pensarle, y creo que es importante tenerlo en cuenta, porque por eso ha habido un aumento grande en cuanto a suicidios, en cuanto a esto del cutting, ¿no? El cutting es algo que, oye, el 85% de mis pacientes adolescentes, mujeres, ha hecho cutting. Entonces está hasta cierto punto está normalizado. Entonces, creo que esto que hablas sobre el contexto y sobre lo que está puesto afuera también es muy importante, porque si lo de afuera es confuso, lo de adentro más. Pero no podemos cambiar a la sociedad. Ellos tienen que prepararse y tienen que agarrar esas herramientas para poder enfrentar a esa sociedad de otro lado. Y ahí es cuando le toca a la familia. Y fíjate que ahorita, este último punto, bueno, todo es muy importante, pero este último punto me lleva a esto, ¿no? Normalmente como, como sociedad queremos culpar a la sociedad de los problemas, queremos copiar al gobierno, queremos culpar, perdón, queremos culpar a todo lo que conlleva, ¿no? Pero nunca nos generamos nosotros mismos nuestra propia culpa o nuestras propias responsabilidades. En cambio, a la generación que precede, a esa sí la culpamos y a esa sí le hacemos ver sus responsabilidades y a esa sí les queremos obligar casi a casi a que vean que se están equivocando. ¿Cómo puedo yo mostrarles eso si yo mismo no lo estoy ejemplificando, ¿no? Si yo mismo me estoy dando cuenta que la estoy cagando y en vez de decir algo, voy y digo, no, es que es el gobierno porque los libros de texto son una basura, no, es que es la sociedad porque ve ese tipo está tirando la basura en la calle. ¿Y yo qué estoy haciendo por esta misma parte? ¿Yo qué estoy haciendo en el contexto familiar? Ah, bueno, estoy culpando a mi sobrino o estoy culpando a mi hijo porque es que él es el adolescente y él es el que va a cambiar el país. ¿Y tú por qué no lo cambias? ¿Tú por qué no lo cambiaste en su momento? ¿O por qué no lo estás cambiando en este preciso momento? Te voy a Y es interrumpir ahí. tantito, porque tú puedes sacar mucho de esto. Ayer fui a Lavalux, esto parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. No sirve mi lavadora, entonces fui a la lavandería y en Lavalux pusieron una canción que hace mucho tiempo no escuchaba, que es la de Aragán, la de Él no lo mató. ¿Te acuerdas? Que hay una parte donde dice, es que él no lo mató, fueron sus padres, fue la sociedad. Ajá. Y creo que ahorita lo pensé porque dije, es que esto ha pasado en todas las generaciones, porque la responsabilidad está puesta en los demás y nunca en nosotros.
Y es que sí, o sea, muchas personas, creo que con el paso del tiempo, han querido cambiar a la sociedad, pero no se ha podido. Entonces, el último comentario que también mencionas de la sociedad no va a cambiar, está enmarcado desde ese contexto, ¿no? O sea, no vamos a cambiar una sociedad hasta que no cambiemos desde el núcleo de la familia. Entonces, tú quieres cambiar el contexto general, esto que llegó de lo de la 4T y que la defensa siempre fue de es que no voy a cambiar algo en un sexenio, ¿no? No, o sea, empiezas a cambiar poco a poco y no estamos en ninguna cuestión partidista, solamente era el comentario que iba a aclarar para que después no salga. Entonces, ahí son situaciones que al final del día van a ir generando un cambio inmediato, pero que regresamos. Y, por ejemplo, hablando desde este punto, me vienen los mitos que están enmarcados en este punto de la generación de cristal, y uno es que es una generación carente de tolerancia ante la crítica. Y si nos damos cuenta, pues esto, pues creo que a todo mundo nos pasa, ¿no? A nadie le gusta que le digan las cosas. Y evidentemente, todas las generaciones anteriores, como tú lo mencionabas hace ratito, éramos generaciones que nos teníamos que quedar callados. Éramos generaciones sumisas, en donde no le podíamos decir a la otra persona no, porque ya nos O no, volteaban un pero tenías que ser cachetadón. agresivo. O sea, el Exactamente. que no, el que se salía de ese contexto era el agresivo, era el loco, míralo, de seguro va a ser un adicto, ¿no? O sea, estas ideas, además de sí, por eso no va a hacer nada de su vida, porque no quiere hacer las cosas que dice su mamá, porque así, eso Sí, pasaba. sí, y ahora venimos con la generación de cristal, otra vez en las comillas, las pongo aquí, es que para que lo ubiquen, en donde ellos les dicen algo, explotan, expresan lo que están sintiendo y vienen todas estas idiosincrasias que mencionas, ¿no? En donde no es que ellos están mal por esto. ¿Por qué? Porque están haciendo valer su derecho a no ser fastidiados en su espacio personal, en su cuestión psíquica o psicológica. Entonces, vamos, creo que realmente los que estamos mal somos los que permitimos que nos jodan en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que por eso este es uno de los mitos. No sé si tú tienes ahí otro, por ejemplo. Bueno, creo que uno de los mitos, yo no encontré como tal los mitos, fíjate, pero creo que otro que es evidente, pues es Le voy a decir le voy a decir a nuestros jefes que no te pusiste tú. sí me puse a estudiar, pero no eso. Ajá. Pero, o sea, creo que uno que es evidente es esto, ¿no? No pueden, bueno, no, espera, primero voy a cooperar al de no aguantan la crítica, porque te iba a decir, la diferencia entre nosotros es que ellos sí pueden hablar. Y creo que eso hace una gran diferencia, ¿no? Y también tiene que ver con esto, ¿no? Teóricamente ellos no estudian de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Y creo que eso también tiene que ver con el manejo de la tecnología, que evidentemente es totalmente diferente. Creo que las habilidades que se van desarrollando son distintas. Hace poco estaba viendo como un artículo justamente de los adolescentes que decía, es que, ¿qué vamos a hacer si ahora ya no imaginan? Y yo pensaba, claro que imaginan, o sea, los que tenemos convivencia con adolescentes, sabemos que, por ejemplo, los juegos como Roblox o como Minecraft, sí, son juegos en la computadora, pero la verdad es que también les ponen a imaginar cosas, ¿no? Hay una parte del juego donde es como un modo en el que ellos tienen que ir creando y al final ahí está la creación y ahí está la parte de la creatividad, que eso es muy importante en la adolescencia. Yo sigo viendo adolescentes que están dibujando, que lo hacen tanto en lápiz y papel como en la computadora, pues en los programas así como de dibujo y lo hacen perfectamente bien, ¿no? Entonces, bueno, solamente creo que se han modificado algunas cosas, pero ahí está la creatividad. Fíjate que, bueno, antes de pasar a otro mito, es muy común ver en las redes sociales estos memes de 1980, los niños jugando, corriendo, saliendo en bicicleta, en el parque, ¿no? 2020, 2023, todos los niños sentados ahí en el árbol o adentro de la casa con el teléfono y con la tableta. Entra parte de este contexto en donde están inmersos en una cuestión tecnológica muy amplia y parte del contexto sociocultural en el cual nos encontramos.
en donde para empezar el crecimiento vehicular entre 1980 y el 2023 es abismal, ¿no? Hay demasiados más autos y cada minuto pasa uno en la calle en donde antes podías jugar, ahorita ya no puedes porque hay autos, porque si le das el balonazo a un carro ya sale el vecino todo enojado. Segunda, porque ya no puede salir un niño solo a la calle porque corre el riesgo de ser robado, de ser secuestrado, de ser asaltado. Pues tiene pocas semanas, pocos meses, perdón, que a unos niños saliendo de la secundaria los asaltaron con una pistola porque llevaban su teléfono y dicen, ah, no, es que la culpa es de que llevan teléfono, ¿cómo se les ocurre llevar un teléfono? Porque es la única forma de comunicación actual ante una sociedad en la cual no te puedes echar a correr porque te atropella un carro. Porque si estás así, tienes que marcarle inmediatamente a tu papá o a tu mamá para decirle, estoy en problemas. Y entonces esas situaciones al final del día están contrapuestas, ¿no? Y es esto lo que me encamina al otro mito. Se frustran rápidamente. No les sale algo como quieren y dicen que se frustran. Solo Pero estás de ellos. acuerdo, exacto, ¿no? Pero aparte estás de acuerdo que con todo lo que hablamos ahorita de las tecnologías, de la perspectiva familiar y demás, están inmersos a muchas presiones en donde, o sea, si eres, tú eres básicamente el futuro de la familia, ¿no? O no es que la nueva generación es como ya están, vienen con su chip, entonces esos son los que tienen que seguir progresando y hacer progresar a la sociedad desde un método, social, tecnológico, cultural, ¿no? Y entonces comienzas a generarles estas cargas a una población o a un grupo que tampoco está preparado. Penny. Claro, yo fíjate que también hay algo que yo encuentro que también es importante. Esto de la frustración, me queda claro que todas las generaciones se frustran. O sea, yo no he visto alguna generación que yo diga, qué bárbaros, estos sí lo lograron. No, no. O sea, tolerancia a la frustración es lo que menos tenemos todos. Porque siempre estamos en una sociedad que creo que nos exige de más, ¿no? Y entonces nos ponemos regresivos todo el tiempo. Pero, yo también te iba a hablar de otra cosa importante. ¿Sabes qué? Me ha pasado mucho como escuchar que son unos fachosos. Y creo Sí. que también hay que desmitificar eso porque no es porque a mí me acomode también su moda, ¿va? y que entonces ya no use tacones jamás en la vida. Pero, a ver, creo que le están quitando tanto las características como sexistas a la ropa, como que le están quitando también el mito a la idea de que si te vas a trabajar te tienes que ir con tacones, o sea, o media, algo que es de lo más incómodo del mundo. Yo no sé si hay aquí como alguna mujer que me diga, ay, no, es que a mí me encanta andar de tacones y qué bárbaro. Yo los muevo Me como encanta cómo se me ponen mis pies todos rígidos y duros porque estoy hinchados y con... luego se te acalambran las piernas. O sea, no es cierto, ¿no? Y creo que eso es algo que también tienen como positivo, ¿no? Que están como desexualizando muchas cosas y quitando estos tabús de que si tú vas a trabajar fachoso, no vas a hacer bien tu trabajo. Y eso me encanta. pasaba un comercial hace unos años, bueno, sí, hace un par de años, de que van llegando dos chavos con la vestimenta típica para un triste trabajo, corbata, trajeado, la chica con su falda, con su saquito, y de repente llega una chava llena de tatuajes, de cabello cortito, pintado, con lentes y con un overol, ¿no? Y Uh -huh. saluda y los dos se agarran y se hacen a un lado, ¿no? Entonces se meten al ascensor, también estos así, agarrándose las bolsas así como de no nos vaya a saltar, y se los sientan en la sala de espera, ya de repente los pasan, se da la vuelta a la silla de la persona que los va a entrevistar, y oh sorpresa, es la chica tatuada con cabello cortito, con overol, que era la que los iba a entrevistar y que era la jefa. Son estos puntos que no sé en qué momento se dejaron de pasar por televisión. Bueno, ya no veo televisión mucho, Ya uno no ve pero creo que ya no televisión. los pasan, creo que ya no los pasan tampoco, donde justo trataban de desmitificar ciertas situaciones como de los tatuajes, ¿no? Que es completamente normal, como del género, como de la vestimenta. Esta parte que también mencionas y que es también parte de esos mitos.
La misma moda que tenían nuestros abuelitos, no la tuvieron nuestros padres y no la Claro, tuvimos claro. nosotros. Y evidentemente no la van a tener nuestros hijos. Entonces, ¿son fachosos para quién? ¿O para qué contexto? ¿O para qué generación? Son Para estériles, mí, ellos. exactamente, exactamente. Otro mito es esta parte de la inestabilidad emocional, porque resulta que la generación de cristal es la generación más inestable emocionalmente hablando. Y este me sacó Mm, mucho onda, nosotros como psicólogos, porque, bueno, yo trabajo mucho con población adulta mayor, con personas arriba de 50, 60 años. Tengo muchos pacientes de esa edad. Y entonces, vemos que son situaciones que en su momento no podían ellos hablar y que les costaba demasiado trabajo, porque a sus papás también les decían, ¿cómo vas a venir a expresarme tus sentimientos? ¿Cómo me vas a decir que te sientes mal? Ven. no, yo fíjate, creo que en esto de las emociones y que creo que es lo que les decía, ¿no? Hay que darles esa escucha apropiada. Creo que, fíjate, más hablar que de mitos, creo que ya hay que ir cerrando un poco. Yo lo que quería hablar era como qué le toca a la familia, ¿no? ¿Qué le toca a los papás que tienen adolescentes? ¿Qué pasa con todas estas emociones que están ahí a flor de piel? ¿Qué se puede hacer? Y creo que esa es la clave, ¿no? Claro que hay una inestabilidad emocional, pues sí, porque son los adolescentes actuales. Entonces, pues sí, en el momento en el que nosotros como generación millennial éramos adolescentes, éramos los inestables emocionalmente, obvio, claro que sí. Bueno, entonces, estos no es que sean inestables emocionalmente, ni que ahora se sienta más que antes, se siente igual. Lo que pasa es que ahora se dice. Esta es una gran diferencia. Y entonces, ¿qué es lo que nos Y toca? aparte, perdón que te interrumpa, aparte, hoy buscan ayuda. Hoy por Exacto, eso mismo te encuentras más adolescentes en terapia, más personas en terapia porque ya buscan ayuda, porque ya saben que algo no está bien. claro. Entonces creo que a partir de eso es, escúchalos, escucha lo que necesitan. Y esto que dice Manuel es una clave. Creo que de los adolescentes que llegan a terapia, no sé si te pasa, pero el 90% es porque ellos quieren, ¿eh? O sea, ya es raro, rarísimo el que llegue porque su papá les diga o porque lo mandaron de la escuela. O, sí pasa, pero muchísimo menos. Y les voy a decir algo, generalmente el contexto en donde se desenvuelven estos chavos que llegan como porque sus papás les dicen o porque de la escuela los mandan, son chavos que tienen todavía muchos mitos y muchos tabús en la cabeza respecto a la salud mental. Y todavía es así de, ay, es que me da pena que sepan que estoy en... Y los otros, los que van por ellos mismos, generalmente es como, ay, hablé con mis amigos porque como ellos también van a terapia, pues entonces, y te empiezan a platicar, ¿no? Y tienen esta apertura. Entonces, lo importante es que ya está puesto ahí, ya solamente escucha. Y escucha no es juzga. A veces los adolescentes, ya sean hijos, nietos, primos, lo que sea, no necesitan que tú les des una solución a sus problemas. A veces solamente necesitan que los escuches. Y creo que si vas a juzgar, es mejor que te calles. Piensa bien como lo que vas a decir, porque siempre, esto que les decía, ¿no? El adolescente al no ser niño ya no puede ser validado como un menor. Y al no ser adulto es como, pero todavía no eres lo suficientemente grande como para que tu opinión valga y como para que tú seas parte de este equipo de los adultos, ¿no? Que hacemos todos bien, todo bien, ¿no? Entre comillas. Obviamente creo que por eso hay que escucharlos. Y luego tienen muchas cosas más valiosas que decir que un adulto. Entonces, escuchen, entiendan, traten de adaptarse también a los tiempos. Yo decía, la única forma de no envejecer no es con el cuerpo. Nuestro cuerpo, por favor, sigue envejeciendo y día con día nos duele algo diferente, ¿no? O sea, uno despierta con dolor de rodilla y luego de espalda. O sea, sí, ya, ni modo. Pero para no envejecer, pues está justamente eso, ¿no? Mantenerte al día, estar escuchando lo que está pasando en el mundo, ¿no? A ver, espérate, ¿por qué resulta que hay un grupo de mujeres que dicen que son feministas? ¿Qué están peleando? En lugar de juzgar, no, es que en mis tiempos las cosas eran mejores. No, no eran mejores. Escucha, eso es lo importante y la clave, creo yo. Sobre todo la clave, porque al final del día, bueno, si nosotros mismos no sabemos escucharnos, es un problema también mucho en terapia, ¿no? Desde que haces este reflejo con tu paciente, por lo menos yo desde mi perspectiva,
la persona tiene que aprender a escuchar las cosas que está diciendo, ¿no? Porque al final muchos quieren que otros les solucionen el problema, cuando a veces el problema ni siquiera es un problema, solamente es una parte del juicio o de la crítica que te generó alguien más y que te movió en ese instante. Va a variar también en este grupo de adolescentes bueno, de jóvenes, de generación de cristal, generación Z, como le quieran llamar, creo que muchos ya comprendieron que me llamen generación de cristal no tengo problema, porque al final del día es lo como ellos me quieren poner el título, ¿no? Pero justo, entramos en esta situación en donde yo también, generación de cristal, me aprendo a escuchar desde mis propios problemas, desde lo que estoy sintiendo, y para mí es igual de frustrante o igual de doloroso que se me haya perdido mi bolsita de tazos, como para ti que se te haya perdido, te hayan robado tu auto. Me genera exactamente la misma emoción, porque es el impacto igual, porque son mis situaciones, porque yo esa bolsita de tazos la quería mucho, así como tú querías tu carro. Y son aspectos en la generación que a ellos están llevando a esta estructura psicológica, a esta estructura de terapia y de trabajo, en donde, ¿sabes qué? Es que me dejó Juanita o me dejó Juanito. O sabes que mi maestro me gritó, mi maestra me gritó y yo no estoy acostumbrado a que me griten. Pero el impacto emocional que se está generando es muy, muy destructivo. Entonces, otro de los puntos que yo le pondría a la familia como una de las formas para poder trabajar con ellos es, perdón, es aprender a expresar las emociones. Si yo como papá o mamá o lo que sea, o tutor o lo que sea, no le digo a mi hija o a mi hijo o a mi hija, este, cómo me siento, entonces no puedo esperar a que ellos también vengan y me digan cómo se están sintiendo, ¿no? Si voy y me dicen, estoy llorando por mi bolsa de tazos, y yo en vez de decirle, ah, te entiendo, comprendo cómo te sientes, voy y le digo, no manches, es una bolsa de tazos, y me mofo de Como su el meme, pérdida. ¿no? El de estoy llorando porque me dejó Juanito y le dice, ay, hija, eso no es tan importante, párate a hacer el quehacer o algo así, ¿no? Y siempre le ponen algo diferente, está genial. Sí, o sea, es esa situación y es real, o sea, y es muy real y muy lamentable, ¿no? Porque desmeditamos el dolor de la otra persona. Sí. Pues nada, yo creo que ya vamos a cerrar con eso. Lo que yo les digo es esto, ¿no? Escuchar, eh, aprender a ser empáticos, creo que eso es importante. Y sí es cierto que las generaciones actuales tienen como más normalizado la agresión contra sí mismos, pero tal vez es porque el mundo está muy agresivo afuera y porque no terminan siendo escuchados, ¿no? Los adolescentes son agresivos porque es una cosa natural, ¿no? Todos de adolescentes lo fuimos, solamente tienen que saber en dónde descargar. Los lugares de descarga que creo que a mí por eso me encanta que lleguen los adolescentes al consultorio. Uno sabe que le esperan unos fregadazos porque de verdad que sí, luego son muy agresivos, este, pero, pero pues uno entiende que es el proceso, ¿no? Y que es mejor que lo lleven ahí y que no lo pongan afuera. Y si Exacto. no, también hay que enseñarles, ¿no? Cómo se descarga, porque también como esto que decía Manuel, si la forma en como yo voy a decir mis emociones o como yo, papá de un adolescente o mamá de un adolescente, voy a decir que me siento mal o que me siento enojada a gritos y aventando cosas, bueno, pues que esperar que haga él, ¿no? O sea, acuérdense que las primeras figuras de identificación somos nosotros como papás, ¿no? Después le siguen los demás, pero es eso, aprender a hablar, aprender a escuchar, eso Y creo que es lo expresarse. fundamental. Uh-huh. Sí, expresar la cuestión emocional. Y pues bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este tema. Creo que todavía hay muchas cosas que se pueden decir al respecto, pero pues no nos da el tiempo. Entonces vamos a tratar de traerlo en otra ocasión, a traer lo que nos falte, pero de igual manera recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para ver pues, todo el contenido que tenemos. Estamos en La Oigan, yo Roja, quiero, aquí en la... espera, antes de que cierres, quiero hacer una recomendación de una película que acaba de salir en Netflix, la que se llama Buena Suerte, Leo Grande,
Y de hecho te iba a proponer que hay que abordar ese tema, porque hablando como un poco de la autoestima, del amor propio, de la afirmación, de la consolidación de la identidad, esta lo trata pero con adultos mayores y me parece que está bien Ok, interesante. Entonces, me late, me late. creo que podríamos hablar un poco de ese tema, pero también véanla, realmente es muy buena y Emma Thompson siempre hace un súper papel en donde la pongan, ¿no? Está muy, muy, muy buena. Y Va, ahora pues me sí, late que lo traigamos igual y para la siguiente semana y hasta en un tipo de Hablemos en Pijamas también me gustaría, pero bueno, esperemos que los ejecutivos de Sicogne nos puedan decir qué hacer. Y ya, bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y de igual manera dejen su like y compartan este video para que podamos seguirles trayendo este tipo de conversatorios. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye. bye bye.